Agotamos este primer tiempo de la mañana con el coloquio especializado El hidrógeno verde en los procesos térmicos y para ello, una vez más, el vicepresidente del Clúster Andaluz del Hidrógeno Verde, Eugenio Trillo, como conductor de una mesa redonda a la que dan brillo nuestro querido Javier Targueta Roza, consejero delegado de Atlantic Copper. Bienvenido, don Javier. También con nosotros don Manuel Breva Calatayud, secretario general de la Asociación Nacional de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, ANFEC. Bienvenido. Y redondea esta mesa don Iván Molina Saera, que es director de Hidrógeno Verde en Iberdrola, España. Bienvenido. Esta planta es la primera piedra de una estrategia que hemos comenzado con 20 megavatios en Puertollano. Por lo tanto, aun siendo la planta más grande de Europa, nuestra idea es que en un futuro pues esto crezca exponencialmente. Un placer recibirles y cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar esta mesa sobre industria térmica. Esta mesa va a ser muy honesta y va a traer mensajes muy, vamos a decir, verídicos, verdaderos. Me voy a atrever a decir, no venimos con el happy, o sea, vamos a hacer un poco de baño de realidad. Y como sabemos que somos somos lo que os separa del café y alguno de vosotros pues necesitará un café, nos vamos a meter en tiempo, ¿vale? Bueno, a mí me gustaría que empezáramos, que nos hicieseis cada uno una presentación de qué estáis haciendo en descarbonización y poco a poco lo vayamos bajando a descarbonización en lo general, descarbonización en lo concreto con acciones, ¿vale? Iván, como ya nos conocemos de otras moderaciones, te voy a usar como conejillo de indias, porfa. Perfecto. Pues buenos días a todos, muchísimas gracias, Eugenio. Pues en Iberdrola ya empezamos la transición energética hace 20 años, ¿no? Por nuestra apuesta de renovables. Y eso nos ha permitido ser hoy líderes en implantación de renovables. De hecho, tenemos 41 gigas instalados en el mundo. Y nuestra pretensión es en el 2025 tener 52 y en el 2030 duplicar la cifra de los 40 y alcanzar los 80 gigas. Y eso es lo que nos va a permitir o lo que nos está permitiendo desarrollar todo lo que vamos a hablar ahora de hidrógeno, ¿no? ¿Cómo estamos enfocando la transición energética en Iberdrola? Nosotros lo que estamos haciendo en primer lugar es descarbonizando el sector eléctrico, apostando, como os he dicho, por las renovables, por las redes inteligentes y por el almacenamiento, tanto en baterías como en almacenamiento hidráulico. Pero con eso no es suficiente, porque con eso las emisiones del sector eléctrico son el 25% del mix, con lo cual hay que atacar el otro 75%. ¿Cómo? Pues electrificando la demanda todo lo que podamos, apostando por el vehículo eléctrico y por el calor a base de electrificación, tanto en industria como en vivienda. Y luego queda un nicho en el cual no puedes electrificar. Y ahí es donde nosotros estamos desarrollando el vector hidrógeno verde, ¿no? Proveniente de esas energías renovables que, como os digo, es fundamental
tenerlas diversificadas tanto geográficamente como por tecnología para poder cumplir con las exigencias del acto delegado. ¿Y cómo estamos enfocando la estrategia de hidrógeno verde en Iberdrola? Con 3 escenarios temporales. El primer escenario, el escenario a corto plazo, estamos descarbonizando todos aquellos sectores que hoy están utilizando hidrógeno gris y sustituyendo ese hidrógeno gris por hidrógeno verde. Son el sector refino, el sector fertilizantes. Me consta, no he podido escuchar a Javier, pero me consta que ha contado el proyecto de Puertollano, que ahora os contaré un poquito más. Y el sector fertilizante, el sector químico. En un segundo escenario temporal visualizamos ya la industria de alto calor intensivo, que hay que atacarla con lo que hoy estamos hablando, esos procesos térmicos descarbonizados a base de hidrógeno, como luego hablaremos. Y, por supuesto, los derivados, que también se ha hablado durante de la mañana, tanto amoníaco como metanol. Y ya en un tercer estadio, pues vemos la descarbonización del sector marítimo, a base principalmente de metanol y de amoníaco, y el transporte aéreo con los SAF. Y a mí, cuando hablamos de hidrógeno en Iberdrola, me gusta decir que para nosotros ya es una realidad. De hecho, tenemos dos plantas funcionando. La primera que inauguramos en enero del 22 en Barcelona, que es una estación de producción y dispensación de hidrógeno para la flota de autobuses de TEM en Barcelona, que actualmente dispone de 8 vehículos y que ya ha ampliado a 46. Estamos suministrando también a CAF para pruebas de vehículos, de locomotoras impulsadas por hidrógeno. Y, por supuesto, la joya de la corona que habéis visto en la presentación, que es la planta de Puertollano, con una capacidad instalada, como os digo, no he podido escuchar a Javier, pero me imagino que os habrá dicho las dimensiones. Pues es una planta de 20 megas, que es capaz de producir hasta 3.000 toneladas al año, y que lo que pretende es suministrar hidrógeno verde a Fertiberia para que con eso produzca el amoníaco verde y produzca fertilizante verde. Y, por supuesto, no nos hemos quedado ahí. Estamos desarrollando en el mundo cerca de 60 proyectos de hidrógeno, y en España, por nombraros los más importantes, pues bueno, estamos colaborando con BP para implantar un primer proyecto de 25 megas en su refinería de Castellón, en una primera fase, y en una segunda fase ampliarla a 190 megas más. Estamos desarrollando, hemos sido beneficiarios de un Innovation Fund para un proyecto de metanol verde en Galicia, con una ayuda de más de 120 millones para producir 100.000 toneladas de metanol con un proceso de electrólisis de 150 megas. Y, por supuesto, bueno, pues el gran proyecto que tenemos, que va a venir aquí a Huelva, en Palos, que es uno de los proyectos que ha sido seleccionado como IPCEI, como proyectos importantes de la Comunidad Europea, y que, además, bueno, ayer la secretaria de Estado anunció que las ayudas se definirán a lo largo de este mes, con lo cual eso dará el impulso a este proyecto, que consiste en lo que vamos a implantar aquí en Palos, en una primera fase de 200 megas y una segunda fase de hasta 360 megas. Y la idea es implantar una planta de amoníaco para, en un primer estadio, producir 100.000 toneladas de amoníaco y exportarlo por el puerto de Huelva. Y es un poco la foto de cómo estamos enfocando nosotros nuestra estrategia en hidrógeno verde. Y menuda foto, ¿no? Además, lo que se llama un Smart Way, o sea, empiezas pequeñito y sí, poco el primero, a poco. que quizás no lo he dicho, el de Barcelona fue 2,5. El siguiente reto, el de Puertollano, han sido 20.
y ahora escalamos ya por 10. Estamos desarrollando otros proyectos más pequeños en Barcelona, en Castellón, pero para industria química. Pero bueno, efectivamente, yo creo que nos ha venido muy bien el ir escalándolo porque, como seguro que hablaremos en la mesa, hay un reto tecnológico importante para que de verdad las plantas tengan la disponibilidad y la producción que necesitamos. Genial. Muchas gracias, Iván. Bueno, ahora voy a pasar a Manuel, ¿vale? De ANFEC, te voy a hacer la broma. Venga. Yo cuando vi lo que significaba ANFEC dije, Manuel, nos tienes que explicar qué es eso de fritas, porque para mí son papas fritas. Entonces, bueno, lo mismo, o sea, cuéntanos un poco, empieza contándonos qué son las fritas, por favor, y luego nos cuentas qué estáis haciendo en términos de descarbonización y bajándolo luego hasta hidrógeno, por favor. Muy bien, nada, muchas gracias. Déjame, pues también te voy a decir, es que se me había olvidado, pero lo tengo que decir. Este señor está operado de la cadera y está aquí, se ha venido desde Castellón para daros esta ponencia. Así que escuchadlo con atención porque el hombre está haciendo un esfuerzo. Y te doy las gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nada, un placer estar aquí en este fantástico congreso. Es cierto que nos lo han hecho muchas veces, ¿no? El comentario de las patatas fritas y que, sobre todo ahora ya no, porque creo que hemos conseguido un poco dar la vuelta y que como sector seamos muy conocidos, pero recuerdo hace ya 15, 20 años teníamos que explicar muchas veces porque nos hacían un símil parecido, ¿no? Yo creo que es bueno que os ponga un poco en contexto, ¿no? Realmente el sector de fritas, esmaltes y coloreos cerámicos es un sector que es líder mundial a nivel nacional. Creo que somos de los pocos sectores que podemos decir que somos líderes mundiales en España, nosotros lo somos. Estamos muy localizados en la provincia de Castellón, donde junto con los fabricantes de revestimientos y pavimentos cerámicos, azulejeros, ¿no? Que nosotros llamamos que son nuestros mejores clientes, y la maquinaria es lo que formamos pues, el clúster cerámico de Castellón. Solo un poco por daros unos datos socioeconómicos. A nivel de cifras, el clúster factura la provincia de Castellón más de 7.000 millones, damos empleo directo a más de 22.000 personas, indirecto a más de 80.000. Si nos centramos en lo que es la asociación, lo que es ANFEC, está formada por 24 empresas que facturamos más de 1.800 millones, exportamos más del 70% de lo que producimos y somos un sector muy internacionalizado. O sea, realmente nuestras empresas tienen muchos centros productivos fuera de la Unión Europea. Si vamos a lo que realmente nos ocupa, ¿no? Que es a nivel un poco energético, entre el sector azulejero y nosotros, para que os hagáis una idea, consumimos el 8% del gas industrial de España. Estamos alrededor de 18 teras de consumo de gas natural. Por lo tanto, pues podéis imaginar que la descarbonización para nuestros sectores va a ser un reto, es un tema fundamental. Y con estos consumos de gas realmente pues, hemos tenido que investigar mucho para realmente poder ir descarbonizándonos, ir bajando emisiones de CO2. En nuestro sector, os tengo que decir que desde que empezó ETS, el Sistema de Comercio de Emisiones, en el año 2005 nosotros hemos conseguido bajar un 48% nuestras emisiones de CO2. Uno de los hitos principales lo introducimos a principios del año 2000, que luego realmente se pudo mejorar mucho sobre el año 2012, y es la introducción de sistemas de oxicombustión. De manera que bueno, introducimos oxígeno en nuestro proceso productivo, eliminando consumos de gas, ¿no? Y esto realmente pues, fue una de las revoluciones tecnológicas en el sector que nos ha permitido pues, ir descarbonizándonos durante estos años. Es cierto que aparte hemos tenido mucho avance desde el punto de vista tecnológico, avance desde el punto de vista de materias primas, pero nos hemos encontrado en una situación en la que realmente ya tenemos unas tecnologías que son muy maduras. A nivel de procesos es difícil realmente mejorar y en el mercado no existen realmente pues, tecnologías disruptivas que nos permitan descarbonizarnos, ¿no? Para llegar a esos objetivos 2030 con neutralidad climática 2050. Desde la asociación, desde el año 2020, realmente llevamos pues, bueno, como estudiando pues, esas posibles alternativas de descarbonización que tiene el sector. Hemos estado analizando el tema de la captura de CO2. Pensamos que realmente, pues bueno, sabemos que hay tecnologías que actualmente funcionan para la captura, pero necesitas una serie de corrientes con unos volúmenes de un 10%, cuando en nuestro sector nos movemos entre un 2 y un 4%, y realmente es una tecnología que para nosotros ahora mismo no es útil. O sea, pensamos que sí que a futuro, cuando se desarrolle pues, mejor tecnología para corrientes con estos porcentajes de volumen inferiores, sí que puede ser una alternativa, por supuesto. Actualmente no lo es. En cuanto a la electrificación, con descuento de Iván, nosotros estamos en un proceso productivo que son 24 horas, 7 días,
o sea, son 24/7, 365, o sea, no paramos nunca, temperaturas 1200, 1500 grados. De manera que pensar en estos procesos, en realmente electrificar, ahora mismo es complejo. Pensamos que necesitamos mucha I+D para que pueda ser factible. Es cierto que tenemos otros procesos que son menos intensivos, ¿no?, desde el punto de vista térmico y energético, y sí que se está estudiando para ver si se pueden electrificar. Y pasamos al hidrógeno, ¿no? El hidrógeno lo estamos estudiando. Es un tema que, lógicamente, nosotros tenemos que decirlo muy claramente, somos un sector que somos consumidores energéticos. El día de mañana sabemos que vamos a tener hidrógeno en la puerta de nuestras fábricas, pero como sector y como asociación realmente lo que pensamos que tenemos que estudiar es cómo se comporta el hidrógeno en nuestros procesos productivos. Y ahí es donde estamos, ¿no?, a nivel de asociación. Estamos con un proyecto piloto que se aprobó el año pasado, en el cual vamos a empezar a hacer pruebas de hidrógeno en un horno de fritas, para ver realmente lo que te decía, ¿no?, que antes de que se hagan inversiones multimillonarias y nos pongan ese hidrógeno a la puerta, que sepamos que realmente el hidrógeno en nuestros procesos van a funcionar y qué tenemos que hacer para que realmente sea una realidad. Estoy apuntando, porque tengo aquí a mi presi, ahí en la primera. Entonces, ¿cómo hace una asociación un proyecto piloto de hidrógeno en hornos de fritas? Y si por ahí está Rafa, nuestro gerente, que apunte también. ¿Eso cómo se hace? A ver, realmente ha sido un reto como asociación, realmente posiblemente de los más grandes que hemos tenido. Al final sabemos que, a ver, la empresa privada tiene sus recursos propios, es sencillo que puedan invertir lo que consideren para acometer proyectos de descarbonización, pero nosotros desde la asociación le hemos dado un poco una vuelta. Presentamos el año pasado, dentro de una convocatoria de la Generalitat Valenciana de proyectos estratégicos, un proyecto que consistía precisamente, pues, en empezar a hacer pruebas en un horno industrial de fritas, y es un proyecto para 3 años en el cual hemos conseguido la mejor catalogación dentro de los proyectos que se presentaron en la Comunidad Valenciana. Incluso hemos conseguido la mayor intensidad de ayuda de todos los proyectos presentados. Es un proyecto de 2,2 millones de euros, donde hemos conseguido una intensidad de ayuda pública del 60% y a ejecutar en 3 años. Es cierto que como asociación lo que pensamos es que nosotros lo que queremos es que todas nuestras empresas tengan el conocimiento de poder hacer esa transferencia de descarbonizarse. Para ello, el motivo de que lidera la asociación es que una vez hayamos acabado el proyecto, que consistirá, pues bueno, vamos a ir introduciendo en el proceso 25% de hidrógeno, 50, 75, con la idea de llegar a un 100% de hidrógeno en nuestro proceso productivo. Al final va a ser un prueba-error. Vamos a ver qué teclas tenemos que ir modificando para que realmente podamos ir pasando en esos volúmenes. Y lo fundamental como asociación es que lo que queremos es que haya transferencia de conocimiento. Nosotros queremos que al final todas nuestras empresas tengan la capacidad de poder descarbonizarse en igualdad de condiciones, independientemente del tamaño. Nosotros tenemos empresas muy pequeñitas y tenemos grandísimas multinacionales con más de 30 filiales por el mundo. Pero al final lo que queremos es esa transferencia de conocimiento. Y eso creo que ha sido fundamental para que realmente nuestra administración nos haya apoyado en un proyecto que pensamos que es fundamental para el sector. Genial, muy bien. Apuntado, ¿no, Paco? Perfecto. Bueno, Javier, estás en casa. Antes nos estabas contando la historia del anfiteatro, bueno, de Casa Colón, que por si no lo sabéis, no esta parte, pero aquella parte de allí es un edificio con muchísima historia. Así que luego, si queréis, le preguntáis a Javier, porque se la sabe perfectamente, la ha vivido, de hecho. Bueno, Javier, vamos a hablar de descarbonización de lo general a lo concreto en Atlantic Copper, que no sé si sois, bueno, hay muchos que no sois de Huelva. A mí me pasó la primera vez, así que yo os lo digo para que no metáis la pata. No es Atlantic Copper, ¿vale? Por favor, es Atlantic Copper, ¿correcto? Correctísimo. Por favor. Gracias, Eugenio. Atlantic Copper es lo que comúnmente en el argot internacional se llama una fundidora de cobre. Nosotros pertenecemos a un grupo multinacional con base en Norteamérica, cotizado en la bolsa de Nueva York. Ese grupo es el primer productor de cobre del mundo y es un grupo muy integrado entre lo que son operaciones extractivas, minas por distintos continentes del mundo, y el downstream, el aguas abajo, la transformación de lo que se extrae de las minas, es decir, mineral de cobre en cobre metálico, en distintas fundiciones. El grupo tiene 3 y 3/4, porque la cuarta, una en España, que es la de Huelva, otra en Arizona, en el estado de Arizona, en Estados Unidos, y 2 en Indonesia,
una que funciona desde hace 25 años y otra que está en construcción a punto de arrancar. Arrancará en mayo o junio. En lo que se refiere a España, nuestra producción es aproximadamente un 10 y un 20% más de lo que consume España de cobre al año, en todas las ramas del consumo de cobre, fundamentalmente como conductor térmico y eléctrico sobre todo, y térmico. Y nuestro proceso es tremendamente exotérmico. Es decir, nosotros, en cuanto al Scope 1 de emisión de CO2, somos un emisor pequeñísimo, porque nuestro proceso es exotérmico gracias al azufre de los sulfuros metálicos, los sulfuros de cobre que tratamos, cuya fusión es tremendamente exotérmica, y hay otra parte del proceso también muy exotérmica, que es la fase de absorción en la fabricación de ácido sulfúrico. Es decir, en definitiva, la metalurgia del cobre consiste en separar tres elementos fundamentales que tiene el mineral de cobre, el azufre, el hierro y el cobre, para obtener cobre, que es de los tres el más valorado y el más valioso, digamos. En ese proceso, la fusión del mineral concentrado de cobre, que es lo que traemos de las minas de distintos sitios del mundo, dentro de nuestro grupo y de terceros, como decía, esa reacción es tremendamente exotérmica, y nuestra reducción del Scope 1 de dióxido de carbono ha sido el aprovechamiento de ese calor para generar vapor, turbinarlo y producir energía eléctrica. El proceso en sí mismo no emite dióxido de carbono, pero eso nos ha permitido reducir el Scope 2, el derivado del consumo eléctrico. Somos una industria electrointensiva, pero dentro de las electrointensivas no somos de las más electrointensivas. Simplemente como referencia, la energía eléctrica que consume o que se necesita para producir una tonelada de cobre es la quinta parte de la que se necesita para producir una tonelada de zinc, o la 10ª parte de la que se necesita para producir una tonelada de aluminio. De manera que somos electrointensivos, pero no brutalmente electrointensivos. Claro, digamos que matamos dos pájaros de un tiro al generar energía eléctrica, que es, por un lado, abaratar nuestros costes de energía eléctrica, y por otro lado, reducir el CO2 de Scope 2 por la vía de autogeneración. En cuanto a otra parte de nuestro proceso que sí es consumidora de combustibles fósiles, concretamente y realmente los llamamos combustibles fósiles, pero en nuestro caso más bien son reactivos fósiles, porque se utilizan para una operación de reducción en una parte del proceso metalúrgico, que no voy a entrar en él porque es un rollo apasionante, pero solo para algunos. Y ahí nuestro plan es estudiar claramente la utilización de hidrógeno en lugar de gas natural para ese proceso de reducción. Y el otro combustible fósil, que no lo es tampoco, sino reactivo, es coke en otra fase del proceso metalúrgico. Y también creemos que podrá ser sustituido por hidrógeno. Luego entraremos en cuando charlemos entre nosotros. Digamos que el reto que tenemos en cuanto a nuestra utilización, quizá de todos los retos que pueden identificarse en cuanto a la utilización de hidrógeno, es el más fácil, que es pues, ver la cinética química de la operación de reducción en un baño metálico a 1250 grados. Esa cinética va a ser distinta que con el gas natural. Cómo ebulle el baño de metal líquido en una reacción más violenta, como será con el hidrógeno, una reacción de reducción, pero no nos preocupa demasiado, es decir, tendrá una curva de aprendizaje
tanto aprendizaje en cuanto a instalación nueva como operación después. Y sí nos preocupa evidentemente todo lo que tiene relación con la producción de hidrógeno, almacenamiento, transporte, disponibilidad, competitividad de ese hidrógeno comparado con el gas más el coste del CO2 que tenemos que pagar cuando nos excedemos en consumo de CO2 respecto a las asignaciones que tenemos libres. Pero de eso supongo que hablaremos después. En los últimos 10 años hemos reducido el 40% ya nuestra generación de dióxido de carbono y sin duda afrontamos el reto de seguir reduciendo de aquí al año 30 pues probablemente en otro 50%, siguiendo con nuestra autogeneración y con nuestra sustitución del gas natural y del coke. Hay una nueva fuente de generación de dióxido de carbono que tendrá lugar dentro de un año, a partir de dentro de un año, que es por nuestro nuevo proyecto de tratamiento de desechos electrónicos para producir metales preciosos, oro, plata, platino, paladio y níquel y estaño, todos ellos materiales críticos y estratégicos en la nueva lista de la Unión Europea dentro del Critical Raw Materials Act. Concepto muy interesante a su vez porque en este congreso se habla continuamente con mucha razón de la autonomía estratégica europea. Europa es muy poco autónoma en casi nada y yo creo que eso es un gran peligro cuando sobre todo las dependencias pueden estar localizadas en sitios, digamos, peligrosos, conflictivos, como es el caso de sobra sabido. Y se suma la no autonomía europea energética a la no autonomía europea en materiales críticos para satisfacer la futura demanda, ya presente y futura demanda, de materiales precisamente para la transición energética en el transporte o en la electrificación del hogar o en la, por supuesto, generación y distribución de energía eléctrica. Muchas gracias, Javier. Este punto lo he apuntado porque es que además vamos a hablar de una cosa, yo soy muy pesado, que es de lo que se llama el restack de los electrolizadores, donde pones a disposición mucho metal. Pero de eso iremos hablando más adelante también en función de nuestro control. Perdón, Eugenio, te empecé la frase y no la terminé. Este proyecto nuevo, que es un proyecto, como digo, que arrancará el año que viene, es una inversión total de 330 millones de euros con 350 puestos de trabajo nuevos que serán creados en Huelva. Está insertado en nuestra instalación actual en la avenida Francisco Montenegro y parte de la materia prima que utilizaremos son PCBs, es decir, tarjetas de circuitos impresos que tienen polímeros que al fundirse generan CO2 sí o sí. Y ahí no hay sustitución que valga, porque eso... No, hay que quemarlo. Hay que quemarlo. Entonces, ahí, claro, apuntaremos a la captura y reutilización del dióxido de carbono con mucha ilusión también. Genial, genial. Un proyecto muy chulo. Aunque eso será coste puro y no será aprovechamiento de calor ni nada de eso, pero aprovechamiento de calor sí, por cierto. Esa planta va a generar un calor que va a poder equivaler al 50% de la energía eléctrica que consuma. Por tanto, es muy eficiente en términos energéticos también, pero va a generar un CO2 nuevo, no en cantidades enormes. Nosotros hoy día estamos generando del orden de las 40 a 50.000 toneladas de dióxido de carbono al año y ese proyecto nuevo generará otro tanto. De manera que en un contexto de gran industria eso son cantidades bastante pequeñas. Pero bueno, tenemos nuestra obligación de reducir. La cuestión es cómo se reduce, de dónde partes, y eso lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Bien, vamos a hablar precisamente de eso. Iván, cuéntanos qué procesos térmicos podríamos empezar electrificando como medida de descarbonización. Pues en la línea de lo que ha dicho Manuel, el consumo actualmente energético con combustibles fósiles en procesos industriales viene a ser, no llega a algo menos de 200 teravatios hora, de los cuales
El 10% son procesos de baja temperatura, por debajo de 100 grados, con lo cual ahí la solución es electrificar con bombas de calor. Del orden de no llega a un 30%, son procesos de media temperatura, entre esos 100 grados y 200, con lo cual ahí existe la solución de las calderas eléctricas, y a partir de 200 a 500 grados, más o menos representa algo más del 10%, se podría atacar el problema con hornos eléctricos. Y a partir de, que viene a ser un 50% de esos 500 grados, es donde pensamos que la solución puede estar en la combustión del hidrógeno, aunque por supuesto también hay que barajar algunos hornos eléctricos en algunos procesos. Y ahí lo importante es, pues en la línea de lo que ha hecho ANFEC, ¿no? Nosotros lo pensamos que es importante es desarrollar en las industrias pilotos para conocer cómo cambia la combustión del hidrógeno respecto a la combustión del gas en el producto final, porque el hidrógeno tiene unas características distintas, tiene muchísima menos densidad, con lo cual vas a necesitar más caudal, tiene una temperatura de llama mayor, no emite CO2 pero emite NOx, con lo cual todos esos problemas, todas esas diferencias hay que analizarlas cómo afecta al producto final, para en el momento que ya dispongamos del suficiente hidrógeno verde para suministrar a la industria, esos problemas ya estén resueltos. O sea, tenemos que desarrollar la producción de ese hidrógeno a la par de la investigación de esos procesos industriales para solventar esos problemas y que lleguemos al mismo punto, ¿no? Genial, muchas gracias. Manuel, voy a seguir contigo. Mercado de ETS. ¿Cómo podemos ahí con el hidrógeno mejorar la competitividad de las empresas introduciendo el hidrógeno? A ver, es cierto que actualmente el mercado ETS, nosotros estamos afectados de lleno, desde, como os decía antes, desde el año 2005. Estamos considerados como un sector en riesgo de fuga de carbono por parte de la Unión Europea, lo que quiere decir que en esos primeros periodos teníamos una serie de derechos gratuitos, que sabemos que al final esos derechos gratuitos a partir de 2030 van a desaparecer. Justamente va a ser un poco ese empuje a la descarbonización que estabas comentando. Es cierto que para una instalación que está sometido a este sistema de comercio de emisiones es fundamental, ¿no? el ver realmente el impacto que tiene. Al final estamos viendo, como por ejemplo el año pasado, la media del derecho, si no recuerdo mal, estuvo en 83 euros la tonelada de derecho de CO2. Este año es verdad que en enero y en febrero los precios están siendo un poco más bajos, están en torno a 61 y 62. Pero también sabemos que el siguiente periodo, que es el 26-30, para una instalación que va a tener menos derechos gratuitos, al final va a tener que tener una estrategia totalmente distinta. Es cierto, además, que siempre lo estamos nosotros, vamos a decir la palabra denunciar, ¿no? De que es un sistema que realmente es un sistema totalmente especulativo. Es decir, nosotros como industriales que realmente estamos afectados por el sistema de derechos de comercio de emisión, siempre hemos reclamado que realmente fuera un sistema donde únicamente hubiera emisores. Y tristemente no es la realidad, ¿no? Está haciendo que la volatilidad de los precios, porque al final se ha convertido en un tema de especulación financiera, está haciendo que realmente para un sector industrial sea muy difícil posicionarse, ¿no? Porque al final vemos una volatilidad de precios que no va acorde realmente con situaciones mucho más realistas, como puede ser el precio del gas o las situaciones geopolíticas que nos están afectando, ¿no? A partir del 30, lógicamente, va a ser un arma en el cual pensamos que los derechos van a dispararse, no van a haber gratuitos, y por lo tanto, de cara a la utilización de otro tipo de alternativas energéticas al gas, desde luego va a ser fundamental. Muy bien, muchas gracias. Ya nos has introducido un poco precisamente esos puntos donde lo diré mañana, donde podemos sustituir el gas natural, lo que has dicho de los reactivos fósiles. Entonces,
¿qué ventajas e inconvenientes puede tener el hidrógeno en un proceso como el vuestro? Antes, Eugenio, mira, si no comento la pregunta que le has hecho a Manuel, reviento. Vale, me parece perfecto. A mí el ETS no me gusta. Pongo el ejemplo de que es un niño que no haga los deberes, para que los haga se le dan 2 tortas y así hasta que los haga. Es decir, usted emite CO2, 2 tortas. Y además, claro, el miedo que tengo es decir, vamos a ver, si el hidrógeno que yo pueda comprar en el futuro es un hidrógeno que va a competir con un gas a 80 euros el megavatio hora y a 100 euros la tonelada de CO2, voy a estar igual de mal que ahora. No, voy a estar peor, porque ahora yo no estoy pagando eso porque estoy sustituyendo tanto la energía eléctrica como el gas por todo lo que yo pueda generar en calor y en electricidad. No me parece sano, desde luego el efecto del carbon leakage, de la fuga de carbono, es una realidad. En Europa se produce la mitad de aluminio primario que se producía hace 5 años. Todo ello a causa de la combinación diabólica del precio de la energía eléctrica en Europa y del precio del CO2. Es decir, que es un hecho, la deslocalización es un hecho. Creo que esa deslocalización, si se siguen imponiendo castigos al niño, de abofetearle cuando no hace los deberes, pues, y el caso es que en el caso de la industria sí hacemos los deberes. Hacemos los deberes que podemos, los que no podemos, pues, por mucho que nos acudan, seguiremos sin hacerlos. Tú me has dicho qué ventajas, pasando ya a tu pregunta, qué ventajas puede tener el hidrógeno. Bien, la ventaja descarbonizadora. La ventaja de la competitividad, que tú lo has mencionado al principio en tu introducción, todavía no la veo por el dato que acabo de decir. Si un hidrógeno al que se apunta de 3 euros el kilo equivale o va a competir con un gas natural a 80 euros el megavatio hora y a una tonelada de CO2 de 100, eso no es competitivo. No es competitivo. Y eso me preocupa. Evidentemente habrá una curva de aprendizaje o como resultado de la cual, al cabo de unos años, esas cifras probablemente bajen. Me gustaría tener la certeza, ¿no? La otra pregunta que yo me planteo es ¿cuándo? Porque claro, la Unión Europea es muy aficionada a poner fechas redondas y números redondos en los objetivos. Yo diría que son más o mucho más retóricos que reales. Me acuerdo, por ejemplo, del famoso 20-20-20 de la industria alcanzar en el año 20 el 20% del PIB europeo, y no solo lo alcanzó, sino que lo bajó respecto al año 14, que fue cuando Tajani era vicepresidente de la Unión Europea y estableció con muy buena intención ese objetivo, ¿no? Y también creo que no se puede soplar y sorber a la vez. Es decir, que el Pacto Verde diga que hay que apuntar al crecimiento sin la utilización de recursos, no es que sea difícil, es que es imposible. Que se promocione la economía circular y a su vez se impida o se prohíba o se castigue que esa economía circular genere dióxido de carbono, también es soplar y sorber, porque prácticamente todos los procesos de economía circular generan dióxido de carbono. Entonces, creo que es mucho mejor ayudar al niño a hacer los deberes que abofetearle cuando no los hace. Me ha gustado mucho este giro que le has dado. Teníamos una serie de ideas que, cuando os decía que no queremos que esto sea un happy, aquí ha entrado Javier al realidad. Entonces,
volviendo contigo... Eugenio, a mí me gustaría intentar darle la vuelta a lo que ha dicho Javier con el siguiente matiz. Yo creo que lo que debemos aprovechar es la oportunidad que tenemos en España por la cantidad de sol, la cantidad de viento, la cantidad de posibilidad de implantación de renovables que tenemos, para desarrollar de verdad la industria del hidrógeno y que no la desarrollen en otros países, que está claro que el reto, uno de los grandes retos que tenemos es el precio del hidrógeno, pero no dejemos pasar esta oportunidad no solo para impulsar la industria del hidrógeno, sino atraer, más que la fuga de industria, atraer industria que va a necesitar ese hidrógeno y potenciar esa industria que crezca en España y no crezca en otros países, ¿no? O sea, que yo creo que es compatible y el momento es ahora, ¿eh? No tenemos que decir, bueno, nos esperamos a que por economías de escala, por ayudas, alcancemos esa paridad, porque a lo mejor no la alcanzamos nunca y hemos dejado pasar este momento, ¿no? O sea que es importantísimo el de verdad creérnoslo y aprovecharlo e implantarlo ahora, ¿no? Sin duda, vamos, yo lo creo también. Manuel, Sí. dale. A ver, yo es un poco una mezcla, es decir, lo que decía Javier es cierto, es totalmente real. Nosotros al final como industria lo que queremos es ser competitivos, lo que queremos es ser rentables. Al final se tienen que dar una serie de condiciones para que realmente lo seamos. Es cierto lo que dice Javier, si valoramos lo que es el precio que ahora mismo se nos está diciendo para 2028 del hidrógeno, no vamos a ser competitivos respecto al gas. Estamos hablando, tú comentabas, un gas a 80, esperemos que no llegue nunca a 80 porque ya hemos llegado a 333 y ojalá sigamos con un gas como tenemos ahora, que nos movamos en 30, 40, que sigue siendo más alto que en 2019, pero lógicamente el hidrógeno sabemos que no es competitivo a esos precios. Es decir, entiendo que al final tenemos que apostar, que no nos lo haga otro, pero nosotros como industria, es lo que decía antes, nosotros lo que queremos es que realmente queremos estar donde seamos competitivos, donde seamos rentables. Yo lo he dicho al principio, nosotros tenemos un sector que estamos muy internacionalizados. Estamos viendo ya por unas circunstancias que ha habido a nivel europeo, por cómo, por ejemplo, se han tratado las ayudas de Estado, como por ejemplo se han dado una serie de ayudas en países competidores como puede ser Italia, como puede ser Portugal, respecto a lo que sectores gasintensivos hemos recibido, por ejemplo, en España, en esta situación que hemos tenido de COVID, de guerra de Rusia-Ucrania, crisis energética, en nuestro sector además con un bloqueo diplomático con Argelia. Y la realidad es que esas diferencias a nosotros, por ejemplo, nos ha restado competitividad. O sea, el sector español ahora mismo, tanto azulejero como de fritas y esmaltes, tiene una bajada de demanda provocada justamente por una gestión distinta en las ayudas cuando tendría que haber sido una cuestión europea, ¿no? Y eso es una realidad que tenemos. Ojalá nos encontremos de aquí X años una cantidad de hidrógeno generada a un precio que nos permita ser mucho más competitivo que nuestros rivales europeos e incluso en otros países, ¿no?, de fuera, porque al final será la única forma para que realmente atraigamos empresas. Todo lo que sea un precio que sea más caro será difícil atraer. Y sobre todo lo que ha comentado Javier antes, la posibilidad de históricamente ser independientes energéticamente, que no lo hemos sido nunca, ¿no? O sea, que eso es fundamental también, no hay que perderlo y ponerlo en la balanza, ¿no? Eso es atractivísimo. Claro. Pero sin perder nunca el objetivo de la competitividad. Claro, es que si no es imposible. Es decir, nosotros al final, si aquí no vamos a ser competitivos, nos iremos a otro sitio. Es decir, nosotros, tristemente, en nuestra asociación tenemos casos reales de grandes multinacionales donde tenían que hacer una inversión en la provincia de Castellón y se la han llevado a Egipto, se la han llevado a la India o se la han llevado a otro país. Claro. Es decir, eso es una realidad ahora mismo. Lo que tenemos que intentar frenar justamente a mí me duele hablar de la deslocalización. Al final, para una asociación como la nuestra, una deslocalización no es nada positivo, pero no tenemos que perder de la realidad, ¿no? Por eso te decía al final que yo creo que llegar a ese vamos a decir, panorama idílico donde realmente seamos no dependientes de un gas, que realmente sabemos que España es un país que es totalmente dependiente de donde viene Argelia, Rusia, metaneros de Estados Unidos, de donde queramos, al ser totalmente independientes, pero a un precio que encima nos permita ser competitivos. Fuera, lo firmaríamos cualquiera, ¿no? Pensamos que es difícil, necesitamos una apuesta muy fuerte por parte del gobierno en este sentido. Pensamos que la parte industrial, a nivel del PIB, que siempre se habla de que se desea que el PIB industrial en España llegue al 20% cuando estamos en un 12%, y que realmente pensamos que tiene que haber una ayuda muchísimo más potente por las administraciones públicas para que eso sea una realidad. Es
Es decir, al final ahí va a haber un componente político fundamental para que esto pueda ser posible, desde nuestro punto de vista. La no competitividad es la descarbonización por el cierre. Claro, totalmente. Totalmente. En ese sentido, era un poco lo que íbamos buscando también con esta charla, ¿no? Que seamos conscientes de que nos queremos descarbonizar, queremos independencia energética, pero no podemos perder de rumbo nunca la competitividad, porque al final todas las empresas que veis aquí sentadas y todas con las que vais a charlar, pues se mueven generalmente en un mercado global, ¿verdad? Sin duda. Totalmente. Pues nos estamos quedando sin tiempo, pero un último apunte. Cuando una planta de electrolizadores llega a su vida, lo que es el restack, que es cuando tienes que sustituir todos los stacks de electrólisis, ahí tenemos cobre, iridio, platino, titanio, oro, sobre todo si son PEM. ¿Eso también podría entrar en una... ¿se le llama metalurgia secundaria? Sí, sin duda. Y eso Sin duda. es verdad que no nos da independencia de materiales críticos, pero nos reduce la dependencia, que a veces independencia pasa por menos dependencia, ¿no? Es exactamente así. Es decir, la vía secundaria de obtención de metales es una gran fortaleza. Así como Europa tiene debilidades en dependencias externas ya mencionadas, en el reciclaje de metales Europa es líder mundial. Es decir, tanto en el acero como en el aluminio, como en el cobre, el zinc, el níquel, mientras que los niveles de reciclaje medias mundiales andan por el 30%, según qué metal, ¿no? Pero para resumir, digamos, alrededor del 30%, en Europa, en todos esos, supera el 50%. Eso Europa, eso lo hace bien. No vamos a hacer todo mal siempre, ¿no? Exactamente. Iván y Manuel, por terminar, ¿algún comentario final? Bueno, hemos hablado, yo creo que tenemos 3 retos por delante. Uno es el precio, que ya hemos hablado, que es necesario ayudas y es necesaria una legislación clara para que de verdad los proyectos vayan a la velocidad y por economías de escala vayamos consiguiendo esa reducción de precio. Pero hay 2 retos importantísimos también que a mí me gustaría nombrarlos simplemente. Y el primero es las alianzas. Para que esto sea posible, de verdad tenemos que fortalecer esas alianzas entre tecnólogos, generadores, off-takers, para que los proyectos de verdad sean una realidad. Y, por supuesto, el reto tecnológico, que no lo tenemos que perder de vista, y estamos hablando de proyectos de muchísimos megas, incluso de gigas, y la realidad es que la tecnología todavía no está desarrollada a esa escala, con lo cual hay que poner el foco ahí. Manuel, tú terminas. Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Iván. De hecho, en nuestro proyecto piloto, aparte de que lidera la asociación, por ejemplo, nuestro asesor energético en este caso es BP, que también lo tenemos en la provincia de Castellón, muy cerca del sector cerámico. Tenemos el Instituto de Tecnología Cerámica que validará, tenemos una empresa especialista en quemadores, tenemos suministradores de hidrógeno, tenemos una empresa de nuestra asociación que ha puesto a disposición un horno. Al final va a ser fundamental, ¿no?, ese tipo de alianzas. Creo que la industria, en este caso con las energéticas, van a tener que hablar mucho y en el futuro va a ser fundamental. Necesitamos mucha seguridad jurídica. Creo que necesitamos que haya una regulación muy potente para el uso del hidrógeno y que, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho, y ahora ya hablo simplemente por tema administrativo Comunidad Valenciana, que nos puede afectar, por ejemplo, en un proyecto como este. Es decir, que al final las licencias administrativas que se requieren para acometer este tipo de proyectos, que consideramos que son fundamentales, se resuelvan en unos plazos realmente que sean acordes. Nosotros ahora mismo tenemos un cuello de botella tremendo en la Comunidad Valenciana respecto a resoluciones de autorizaciones de metales integradas, que podemos estar hablando de casi 2 años para una sustancial. Eso, lógicamente, en proyectos como este, que lo tenemos que hacer en 3 años, que es una inmediatez, va a ser fundamental. Que también la Administración compre un poco el mensaje, ¿no?, y que sea realmente consecuente de que si quiere que una industria se descarbonice, van a tener que poner mucho a su parte también ellos, ¿no?, desde el punto de vista administrativo. Como te decía, para mí va a ser clave también la parte de seguridad jurídica. Vamos a tener que tener una regulación que sepamos realmente cuáles van a ser las reglas, y las tenemos que saber antes. O sea, llegar a las inversiones, hacerlas sin saber realmente esas reglas jurídicas es complicado, ¿no? Al final eso puede crear una indefensión en este caso, para el administrado, ¿no? Entonces creo que es fundamental, ¿no?, esa parte de seguridad jurídica. Muy bien. Bueno, pues aquí nos quedamos. Muchas gracias por haber asistido y espero que haya sido útil para todos vosotros.